Hola a todos, muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a la sexta sesión de nuestro curso Gestión Efectiva de Equipos Virtuales para Líderes y Gerentes en CAMEX. El objetivo de la sección de hoy es aprender sobre las pautas a seguir para tomar las mejores decisiones en torno a los entregables, es decir, los resultados de nuestro equipo virtual. Sin mayor preámbulo, comencemos. Dado que la entrega de resultados es el más claro de los cuatro elementos que definen a los equipos virtuales exitosos, puede pensarse que sería el más fácil de dominar, siempre que los pasos en acción y las verificaciones de estado estén en su lugar. Sin embargo, estos entregables son medibles y por lo tanto sencillos, pueden combinarse elementos del éxito del equipo, que son la comunicación, la responsabilidad o confianza y la gestión de los conflictos, y están sujetos a presiones y complejidades similares. Obtener los entregables es específico del equipo, y dado que los equipos existen para lograr éxito es un arte, además de ciencia. No ha llegado a su destino usted hasta que no haya alcanzado sus objetivos. Por lo tanto, la forma en que aborda los entregables, la misma razón por la que existe el equipo, y las herramientas o procesos de implementación específicos utilizados van a variar. En esta sesión presentamos varias pautas a seguir para poder tomar decisiones en torno a los entregables, y esas pautas se basan en mi experiencia en consultoría, en las experiencias con más de 150 a los que se ha conversado para la preparación de este curso. Estas pautas parecen funcionar en todos los equipos y a pesar de las características únicas de cada equipo, en esta sesión se considera su propio equipo y diferentes enfoques disponibles para poder determinar cuál de las prácticas sugeridas funcionaría mejor para su situación, tanto a largo plazo. ¿Qué viene a ser lo difícil en gestionar los entregables? El desafío de los gerentes virtuales nunca ha sido tan grande como hoy en día. Las tareas son tan variadas en estructura, complejidad técnica y alcance organizativo que los días del supergestor, que se conocían todos los elementos del proyecto por dentro y por fuera, ya se han ido. Desde el primer día, la aportación de los miembros del equipo que aportan su experiencia es ahora fundamental para resolver un rompecabezas empresarial en muchas partes entrelazadas. Todas las organizaciones utilizan proyectos en reducir estrategias en acciones y transformar objetivos en realidades. Muchos equipos son intensivos en proyectos, viven y respiran la gestión de los proyectos a lo largo de su ciclo de vida. Organizarse en torno a proyectos es una forma. Sin embargo, lograr los objetivos del proyecto no es fácil cuando los equipos están distribuidos globalmente y cuando se tienen en cuenta los intrincados problemas de tecnología, los grupos de trabajo subcodos, las diferencias culturales, las presiones presupuestarias y los requisitos regulatorios dispares. Todos los equipos o miembros de un equipo virtual, desde el gerente en adelante, deben de comprender cómo sus esfuerzos impactan en los entregables. Por eso, y por supuesto, están en equipo. Alcanzar hitos y completar proyectos requiere un fuerte apoyo y como gerente usted tiene la responsabilidad de establecer una estructura viable. La diferencia entre una gestión de equipo buena y excelente está en la entrega. Una sólida capacidad de ejecución es el resultado de una planificación eficaz, los procesos sólidos y un seguimiento cuidadoso, todo lo cual traduce la estrategia en acción. A lo largo de los años se han observado grupos virtuales y en todos los casos, sin excepciones, funcionan con mayor fluidez y siguen siendo competitivos si planifican sabiamente. Mantienen una comunicación constante entre todos los miembros y tienen entregas claramente definidas. Por el contrario, cuando los proyectos están plagados de ineficiencias, la entrega de los resultados del proyecto puede verse obstaculizada. ¿En qué ejemplos podríamos ver sobre ineficiencias que afectan a los entregables del proyecto? Por ejemplo, los procesos ineficaces se utilizan para la planificación, el seguimiento, la coordinación, la gestión de los riesgos y el seguimiento de proyectos. Existe una gestión de alcance y una utilización del personal ineficientes. O los horarios se crean de forma aislada, sin integrar áreas de clave de dependencia.
o los miembros del equipo no informan pasos, acciones y la responsabilidad simplemente se rompe. Los retrasos en el área A no se están comunicando con el área B, que depende del área A para poder tomar sus propios objetivos. Y, por ejemplo, también los recursos no se asignan donde más se están necesitando, o los horarios no se identifican, las rutas críticas, y no incluyen el tipo no laborable y las horas o las zonas horarias de trabajo exclusivas de algún país o cultura en particular. La información clave no está debidamente documentada o comunicada de manera oportuna a las partes interesadas tampoco. La responsabilidad en la toma de decisiones probablemente tampoco está claramente definida, por ejemplo. ¿Y quién decide cuándo se cambia una fecha límite o una prioridad? Probablemente esa figura no se está muy clara. Y los fundamentos de la comunicación proactiva simplemente no están en su lugar. No existe un plan de gestión de riesgos tampoco. O las actividades clave se están retrasando y se olvidan o se cambian drásticamente sin pensar en el impacto en los otros aspectos del proyecto. En el entorno virtual, la gestión de entregables a menudo se trata de hacer que el trabajo se cumpla y se siga adelante. Los gerentes orientados a la acción a menudo desconfían de cualquier persona o cosa que pueda ayudarlos. Pueden estar más preocupados por cumplir los hitos que por desarrollar una base sólida de estructura, proceso y herramientas con las que construir el éxito futuro. Y eso podría funcionar bien a corto plazo cuando el enfoque está en la implementación, pero la estructura temporal de muchos equipos virtuales y la necesidad de moverse rápidamente pueden fomentar atajos que tienen costos a largo plazo. Muchos gerentes virtuales tampoco se dan cuenta de que la alineación del equipo debe abordarse no solo inicialmente durante la configuración del equipo, sino a lo largo de todo el ciclo de vida del equipo. Si el objetivo es cumplir con los entregables, sea cual sea su zona horaria, entonces completarlos con éxito los proyectos, las responsabilidades asignadas, depende directamente de su capacidad para poder ver los problemas, diseñar procesos viables y cambiarlos en cuanto sea necesario. En cierto sentido, entonces, los equipos virtuales se encuentran con problemas generales de gestión de proyectos similares a los que enfrentan los equipos tradicionales, pero con la capa adicional del tiempo, el espacio, que crean demandas adicionales. Esos obstáculos son un desafío, pero también pueden ser una ventaja. Los elementos especiales de los entregables en equipos virtuales se detallan más adelante, el día de hoy, pero para comenzar, vamos a resumir las prácticas de entrega más básicas. En primer lugar, ¿cuál vendría a ser nuestro checklist de gestión eficaz de los entregables? Planifique y organice el trabajo y los horarios, dividiendo las tareas en pasos de acción más pequeñas. También desarrolle procesos de comunicación viables para que los avances y problemas se informen fácilmente. Cuando hayan varios proyectos, desglóselos para que sea más fácil para el equipo coordinarse donde sea necesario y colaborar cuando surja la necesidad. Monitoree también y controle los costos incorporando registros frecuentes. Informe sobre el progreso y proporcione alertas tempranas de retrasos para todas las partes interesadas o stakeholders. También documente y compartan lo aprendido para que los entregables futuros se puedan beneficiar en ese proceso. ¿Cuál vendría a ser entonces también una ampliación de nuestro checklist en función de los equipos virtuales? Gestione también los proyectos comunicando plazos claros en los que las personas compran independientemente de su ubicación. Recuerde que la documentación y la coordinación cobran mayor importancia cuando aumenta la distancia física. Esfuércese por hacer que los miembros del equipo sean más autónomos y autodisciplinados para que se reconozcan cuando su trabajo está fuera de horario. Actualice también las comunicaciones, documentos con frecuencia y asegúrese de que el control de versiones esté en su lugar. Divida también las tareas en partes o pasos y actividades más pequeñas, ya que los miembros del equipo trabajan en varios aspectos en diferentes momentos y en diferentes lugares. Indique el equipo que mantenga las comunicaciones fluyendo continuamente si los miembros del equipo trabajan en varias zonas horarias.
medidas inmediatas para volver a la programación si es que las cosas se desvían. Y verifique y mida continuamente los resultados. Muchos gerentes de equipos virtuales entrevistados ofrecieron el mismo consejo: seguimiento y más seguimiento. Entonces, simplemente debe de hacer esto, el seguimiento. Documentar nuevos conocimientos con los compañeros del equipo también es importante, porque algunos gerentes virtuales se refieren a esto como hacer una especie de autopsia al final de cada proyecto y encontrar formas de hacerlo mucho mejor la próxima vez. Esforzarse también por comprender cómo los entregables pueden verse afectados por diferentes valores culturales, éticos e interpersonales, y esfuércese también por conocer a su equipo. ¿Y qué sucede cuando los entregables tienen que darse en diferentes zonas horarias a nivel mundial? Simplemente usted necesita conectar a su negocio con todos y cada uno de los miembros de su equipo. Cuando se trata de los negocios, conectar a las personas, vincularlas de un punto a otro, usar herramientas de intercambio de conocimientos o portales de redes sociales, le brinda una excelente manera de compartir su visión y estrategia, inspirar a otros y hacer llegar los entregables a las manos de los clientes. Por ejemplo, existe un gerente al cual se había entrevistado para poder realizar esta experiencia de trabajo en redes virtuales, el cual se conecta con su gente a diario mediante tecnología inalámbrica. Y él quiere saber en qué cosas están trabajando actualmente, qué es lo que esperan lograr y qué se está haciendo realmente. Busca hitos medibles en cada comunicación y sus subordinados directos le envían un correo electrónico al principio y al final de la jornada laboral. Debido a que sus subordinados directos administran sus propios equipos de proyecto virtual, su tiempo está limitado y definido por las millas y las zonas horarias que los separan. Entonces el equipo de este gerente está siguiendo al sol, porque las personas trabajan en diferentes horas, en India, en Estados Unidos y en Europa, y su jornada laboral se superpone durante unas breves horas. Como resultado, las tareas pueden tardar más en realizarse debido a la disponibilidad. A menudo los miembros del equipo trabajan en varios proyectos simultáneamente y no están completamente dedicados. Si vence algo, puede volverse agitado. Comité ajustada, entonces varios miembros del equipo trabajan en ella mientras y luego entregan su producto de trabajo a otros miembros que usar el proyecto. Los gerentes de esta compañía que se había entrevistado han establecido puntos de control regulares para cuando las personas entregan un proyecto a la siguiente persona. Entonces, para acomodar a un cliente que se quejó de una pieza defectuosa, por ejemplo, varios equipos trabajaron durante 2 días para resolver el problema. Y Sam, el gerente que ha sido entrevistado, reconoce que gastamos mucho dinero y tiempo extra para que el equipo virtual trabaje en conjunto y produzca entregas de calidad, pero se da cuenta de que la distribución geográfica permite que la jornada laboral abarque tantas horas como sea necesario y le da al equipo una ventaja adicional. Ya no puedo caminar por el pasillo para llamar la atención de mi asociado o tener una reunión cara a cara. Él dice que descubrí y que puedo convertir esa desventaja en una ventaja al poder producir trabajo de forma continua, prácticamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso en días festivos. No todos los gerentes comparten ese mismo entusiasmo. A menudo escucho comentarios de otros gerentes virtuales frustrados sobre trabajar en diferentes zonas horarias. Un miembro del equipo puede terminar el trabajo en una hora determinada y no ve los resultados hasta la tarde del día siguiente. Entonces eso conduce a la frustración, ya que se pierde un tiempo precioso. Puede ser un día o una hora. Al igual que las oportunidades, porque los miembros del equipo no pueden simplemente mirarse a los ojos entre sí. Muchos gerentes de equipos virtuales creen que sus costos y beneficios deben de sopesarse cuidadosamente para determinar si los beneficios pueden justificar sus costos asociados. Para Sam, el desafío de los entregables es el opuesto. Los equipos remotos trabajarán hasta la medianoche porque pueden, gracias a la tecnología, y eso requiere que sus gerentes virtuales se involucren de manera importante.
Deben declarar las expectativas y realizar revisiones intermedias. Tener controles frecuentes para detectar rápidamente los errores. El propósito de los registros frecuentes es arrojar luz sobre los problemas antes de que causen averías. Su trabajo es asegurarse de que las expectativas y las instrucciones sean claras desde el principio. En caso de dudas, según dice, necesitas aclarar las cosas o obtendrás algo diferente de lo que estabas esperando. Por lo tanto, la coordinación de los entregables viene a ser puntual. Coordinar los entregables es como dirigir a una orquesta. Su trabajo como gerente virtual es ser el conductor que coordina las tareas, planificando, hablando y rastreando. Como dijo sin rodeos un miembro de un equipo virtual, se necesita hablar sobre la comunicación, hay que hablar sobre los requisitos previos, hablar sobre los planes, hablar sobre el desempeño, hablar sobre las averías, hablar sobre las soluciones y participar en tantas conversaciones que la gente simplemente ya esté harta de hablar. Sin embargo, los gerentes virtuales exitosos no se limitan a hablar, se involucran más bien en escuchar, cuestionar y coordinar. Eso se vincula en tres comportamientos que los gerentes virtuales tienen que cultivar para una gestión de entregas exitosa. En primer lugar, debe de concentrarse en la alineación. Segundo, en hacer seguimiento correcto. Y en tercero, establecer la frecuencia de las comunicaciones. Vamos a describir cada uno de estos comportamientos. Primero, la alineación es el acto de alinearse a los objetivos y estrategias. Es el primer paso para poder concentrar al equipo virtual en hacer las cosas y obtener los entregables. Debe asegurarse de que los miembros del equipo compartan un entendimiento sobre las expectativas y que todos estén comprometidos con los mismos objetivos. Dado los desafíos, un equipo culturalmente diverso que abarca varias zonas horarias en diferentes ubicaciones, es aún más importante poder mantener esos alineados a esos miembros del equipo. Sin alineación, los equipos experimentan periodos de inestabilidad, ambigüedad y tensión que pueden conducir a una falta de productividad y eventualmente a un colapso del propio equipo. El primero y principal es guiar a los miembros del equipo para que se enfrenten en la misma dirección, preparando el escenario para procesos de trabajo efectivos que aseguren una sólida capacidad de entrega. Por lo tanto, alinear las metas y las expectativas nos brinda enfoque. Para poder administrar cualquier equipo en el sitio o virtual, establezca sus objetivos y expectativas y luego cree un plan para poder cumplirlos. Por supuesto, el modo virtual trae un conjunto de circunstancias con ciertos desafíos que afectan la forma en que los miembros del equipo virtual interactúan durante la jornada laboral y se comunican sobre los proyectos. Como gerente, cuanto más específica sea su planificación y cuantos más puntos de control incorpores en las actividades diarias, mayores serán sus posibilidades de establecer y encabezar un equipo con alto funcionamiento. ¿De qué otra manera podría saber si sus intenciones se entendieron como pretendía usted? ¿Y cómo sabrán los miembros de su equipo si es que están en el camino correcto? Alinear las metas y expectativas consiste en orquestar múltiples procesos y mecanismos, y su rol como líder de equipo es lograr que los jugadores jueguen en concierto. Y si bien los requisitos comerciales a menudo son dictados por partes interesadas externas, ustedes, como el director, que se asegura de que los miembros de la orquesta se concentren en toda la composición mientras dominan sus propias partes individuales. ¿Qué consejos podríamos brindarte para poder alinear mejor las metas y las expectativas? Primero, reúnase con las partes interesadas o stakeholders con anticipación para poder comprender los elementos importantes. ¿Qué producto o servicio se está encargado de producir el equipo? ¿Beneficiará de él? ¿Qué recursos o información necesitará el equipo? ¿Qué criterios se compararán con el equipo para poder evaluar la calidad de los entregables? También tenga un plan de proyecto con tareas eficaz. Reconfirme y controle las tareas y fechas de vencimiento continuamente. Priorice también el trabajo a nivel individual y de procesos. Identifique qué tareas son más importantes y conéctenlas con los objetivos del proyecto. Dado que las tareas y las prioridades cambian constantemente, esté preparado para poder reenfocar y manejar los cambios que varían en prioridad y alcance. No hagas 20 cosas de manera mediocre. En su lugar, elige 3 o 5 entregables y hazlos perfectamente bien.
Crea una hoja de resumen del proyecto antes de que comience el proyecto. Aclara cuándo vence algo y en qué zona horaria también. Tómese más tiempo del necesario para poder realizar puntos de control y pruebas en el medio. Los gerentes virtuales exitosos sugieren registrarse 2 o 3 días antes de la fecha de vencimiento de las tareas, por ejemplo. Utilice software de gestión de proyectos, hojas de cálculo y documentos específicos. Cree líneas de tiempo programadas que se dividan en tareas a corto y largo plazo. Establezca y mantenga horarios para las revisiones de calidad y mida la calidad del trabajo realizado. Refuerce también los modos de comunicación para todas las situaciones posibles. Y por último, pero no menos importante, olvídese del control, porque simplemente no tiene ninguno. Los miembros virtuales no son como en los empleados, son como clientes, así que trátelos como tal. La alineación de los intereses energiza y motiva al equipo. ¿Usted entiende claramente lo que motiva a su equipo para poder obtener los entregables? ¿Cómo se puede crear un espíritu de equipo compartido de todos? Para alinear la estrategia y la energía de los miembros del equipo, encuentre una manera de generar valores compartidos y de estimular el interés en trabajar juntos hacia un objetivo común. Usted, como un animador principal, que viene a ser uno de sus trabajos, explique cómo los esfuerzos conjuntos lograrán algo de valor. Cuando los hitos se cumplen con éxito, reconozca la sinergia del equipo como la causa de ese éxito. El equipo está motivado para poder alcanzar hitos cuando sus miembros forman parte de la conversación inicial, es decir, durante la fase de la configuración del equipo. Si eso no es posible, porque los objetivos comerciales dictan que los entregables, los hitos y los procedimientos específicos se determinen de antemano, entonces usted, como líder del equipo, tiene que buscar otras formas de involucrar a los miembros del equipo en las decisiones que los afectan. En verdad, es imposible exagerar la importancia de comunicar e involucrar a los miembros del equipo a lo largo de la vida del proyecto. Por lo tanto, ¿qué consejos podríamos darte para que alinees los intereses de los miembros de tu equipo? Primero, crea un ambiente de trabajo conversacional abierto y honesto. Empieza por conseguir la aceptación de la dirección del equipo, según lo requieran los objetivos comerciales. Planifica el trabajo y trabaja ese plan. Dedica tiempo desde el principio a comunicar la importancia de la alineación y la sinergia en torno a cables. Podría requerir más tiempo, incluida la realización de llamadas telefónicas y conversaciones intensas para cerrar brechas cuando los miembros del equipo tienen estrecha colaboración entre sí. Durante la configuración del equipo o cuando los nuevos proyectos listos para implementarse, crea un comité de dirección virtual como un canal de escalamiento cuando el equipo necesite realineamiento o cuando los miembros se sientan agotados, frustrados. Simplemente ese organismo actúa como una caja de resonancia mediando ya los problemas. Es mejor rotar la membresía entre ellos para poder evitar agobiar a las mismas personas. Cuando las cosas pierdan el ritmo y los entregables se desvíen, abre líneas de comunicación para poder hablar libremente sobre el trabajo o los entregables y lleva a este proceso a la autocorrección. Trate también a los miembros del equipo como individuos únicos que se desarrollen a su propio ritmo y responden a estilos de trabajo y motivadores relacionados con sus experiencias y culturas individuales. Aprende qué motiva al equipo como individuos y como grupo. Por ejemplo, averigüe lo que todos consideran una forma significativa de celebrar la realización de un hito importante. Conéctese con su equipo a menudo para reforzar los objetivos, la visión y la dirección, y personalice su comunicación con cada miembro del equipo. El segundo aspecto es el de seguimiento. El seguimiento consiste en realizar informes, actualizaciones y verificaciones de estado de ida y vuelta, que son vitales para el proceso de la producción de entregables que cumplen con los estándares de calidad de manera oportuna. Cuando te enfocas en rastrear o hacer tracking, estás usando tu sombrero de logística, coordinando esfuerzos desde varios lugares y diferentes unidades de trabajo y monitoreando su estado. Al hacerlo, puedes identificar errores más desde el principio, lo que aumenta la probabilidad de una resolución rápida.
Otro beneficio del seguimiento es que evita que los miembros del equipo se distraigan debido a la falta de atención y las multitareas. El solo hecho de registrarse, es decir, de solicitar los informes de estado, mantiene a la gente enfocada en los proyectos. El seguimiento le permite seguir el flujo de trabajo del equipo y capturar el proceso para lograr los entregables. Los pasos pueden variar de un equipo a otro, aunque los requisitos particulares pueden desglosarse de manera diferente. Por meses, semanas o días, los elementos principales del seguimiento siguen siendo los mismos. Primero, establezca estándares. Seguro, cree métricas medibles. Tercero, produce documentación de requisitos. Cuarto, informa sobre el estado a intervalos regulares. Por supuesto, los desafíos únicos en el entorno virtual son las millas y las zonas horarias que lo separan a usted de los otros miembros del equipo. Todos los miembros del equipo deben de estar de acuerdo con el proceso y proporcionar actualizaciones de estado. Cuanto más complicados son esos procesos, más necesitan los propietarios dividir esos entregables en incrementos más pequeños y establecer informes de estado para que los resultados puedan verificarse. Recuerde, se trata de actividades laborales diarias, la gente no puede ver lo que hacen sus compañeros de equipo. ¿Qué mecanismos existirían entonces para poder realizar ese seguimiento y notificaciones? A lo largo de mi trabajo en consultoría con varios equipos y en investigación, descubrí repetidamente que los equipos virtuales más exitosos abordaron el tema del seguimiento de logística desde el principio. Se les ocurrieron formas simples e informales de informar rápidamente a las actualizaciones de proceso. Un gerente en una empresa me dijo que los miembros de su equipo envían un informe semanal llamado PPP o las 3P. Implica el progreso, los problemas y los planes. Cada miembro del equipo destaca las actividades de la semana respondiendo 3 preguntas. Sobre el progreso, ¿qué hiciste durante la semana? ¿Cuáles fueron tus logros? Sobre los problemas, ¿qué problemas surgieron que le preocuparon? Y sobre los planes, ¿qué planeas hacer al respecto para poder avanzar los entregables? En resumen, esos son los elementos de un mecanismo de seguimiento y presentación en informes exitosos. La declaración del estatuto del objetivo del proyecto dentro del marco de tiempo establecido, como por ejemplo en 3 meses, el impacto empresarial claro, es decir, que nuestro seguimiento y nuestros entregables tengan un impacto específico dentro de la organización y los procesos internos, que exista un fuerte patrocinio de los proyectos, que cada uno de los miembros del equipo y todas las partes interesadas o stakeholders patrocinen específicamente, se preocupen por la realización del proyecto. Los miembros del equipo capacitados, definitivamente tiene que existir capacitación para cada uno de los miembros en la entrega de esos entregables. Tiene que existir un compromiso de 90 días en cada persona del equipo. Probablemente el compromiso de 90 días sirvió para esta empresa en el análisis de investigación, pero en su empresa podría variar la modificatoria de los plazos. Podría ser un compromiso verificable cada 90 días o cada semana o cada día. La aprobación del gerente de cada miembro del equipo para este periodo de 90 días también. Las fechas de revisión también periódicas en todo momento. Los entregables se pueden presentar en incrementos factibles en una hoja de cálculo de seguimientos y un informe de progreso que debe de estar disponible para que todo el equipo pueda acceder en cualquier momento. Primero se deben de llegar a un acuerdo dentro del equipo sobre la mejor manera de dividir los objetivos generales en tareas más pequeñas. Y eso se puede lograr estableciendo criterios cuantificables para cada entregable, especificando qué requisitos deben de cumplirse y cómo se medirán. Una vez que se asegure de que las tareas y los subpasos detallados estén detallados y todos los miembros estén de acuerdo con los resultados y las prioridades, estarás listo para poder crear tu hoja de cálculo de seguimiento. En el mundo virtual, tiene que ser todo posible en sus expectativas. Así que verifique las métricas, redefina
las líneas de tiempo y, si es posible, agregue tiempo adicional para poder cumplir con los plazos que permitan circunstancias imprevistas, limitaciones de recursos y cambios comerciales. El seguimiento tiene que ser un proceso iterativo, ya que es necesario asignar más tiempo y energía para confirmar y reconfirmar procesos y actividades. ¿Cómo podría ser esta hoja de cálculo de seguimiento? Como podemos apreciar en esta tabla, es un ejemplo de la hoja de cálculo de seguimiento que se realiza un seguimiento del progreso del equipo al desglosar los entregables a nivel de tareas, monitoreando los pasos por miembro de equipo y de habilidad. Los miembros del equipo tienen una imagen clara de sus objetivos, actualizaciones de estado y prioridades a medida de que avanza el tiempo. Para trabajar con esa plantilla, primero identifique los objetivos generales del equipo. A continuación, divida cada objetivo en los entregables específicos asociados con él y determine los plazos que sean necesarios para poder lograr ese objetivo. Luego, para cada objetivo, indique los pasos, los recursos, los criterios para evaluar la calidad, los problemas, las resoluciones potenciales y las fechas para las verificaciones de estado. Con los miembros de su equipo, también determine la fecha de inicio y la fecha de finalización y los plazos para cada objetivo. Considere también los recursos que necesita para completar la tarea y asigne a la persona a cargo para promover las responsabilidades. La segunda parte del seguimiento de los entregables implican las actualizaciones o informes de progreso regulares y continuos. Los informes regulares, como por ejemplo los informes semanales o diarios, son una forma eficaz de monitorear y medir el progreso hacia los objetivos del equipo. Es la forma en que se realiza un seguimiento de quién debe de hacer qué función y cuándo o en qué momento. Para ayudarlo a mantenerse encaminado, es útil utilizar un formulario común que todos los miembros del equipo actualicen. Una buena práctica es que la persona a cargo de una tarea específica o entregable al resto del equipo. También le permite priorizar los entregables importantes de acuerdo con las cambiantes realidades comerciales y actualizar al equipo cuando eso ocurra. Algunos equipos virtuales utilizan Microsoft SharePoint Server, por ejemplo, y software de proyectos como SAP Business u otros mecanismos de seguimiento en línea, mientras que otros realizan reuniones en vivo o chats para poder cambiar la prioridad. Cualquiera que sea el sistema que elija para realizar un seguimiento de sus resultados y capturar la toma de las decisiones, asegúrese de que todos los miembros del equipo se adhieran a él y estén de acuerdo en cómo se va a implementar. Por ejemplo, en esta plantilla de progreso simplificada se puede utilizar para poder actualizar los informes de su equipo. Esa es una herramienta muy útil durante las reuniones semanales de equipo, en donde se pueden comenzar con cada miembro informando el estado de las tareas actuales y de esa manera todos tienen la oportunidad de comunicarse y un registro escrito permite que todos vean el progreso, lo que garantiza transparencia. ¿Qué prácticas pueden ser recomendables para el seguimiento de los equipos virtuales? Primero, la estructura, recuérdelo, es imprescindible. Por lo tanto, cree un formulario de especificaciones del proyecto que contenga elementos de seguimiento y programación. También incluye informes en su sistema de seguimiento y asegúrese de que las tareas estén vinculadas entre sí para que los pasos se puedan organizar bien y administrar más fácilmente. También cree y priorice su lista para incluir puntos de referencia y métricas. Para medir sus productos y logros, comience por evaluar cómo avanzan los entregables y que también estás educando a tus compañeros de equipo sobre cómo resolver los problemas por sí mismos. También confíe en los calendarios compartidos y el correo electrónico o los sistemas de mensajería instantánea para poder obtener actualizaciones y los seguimientos entre conferencias telefónicas. Incluya también detalles en un informe de progreso semanal, donde ubiques fechas del informe, estado del proyecto, resumen del proyecto, problemas claves identificados, tareas y próximos pasos a seguir, decisiones requeridas, fechas futuras claves, los montos presupuestados y responsabilidades. Delegar tareas y comprobar que estén completadas
porque de lo contrario, levante el teléfono y comuníquese directamente con las personas rápidamente. También cree sistemas, procesos o hojas de trabajo para documentar problemas abiertos y darle seguimiento. También tenga la disciplina para poder hacer ese seguimiento. Mantenga las cosas al grano y en un formato muy simple. Así que adjunte información adicional sobre el control de calidad, retroalimentaciones o los sistemas de recompensa, también según corresponda. Y la tercera fase vendría a ser el establecimiento de las frecuencias. Una vez que alinees los entregables y configures los mecanismos de seguimiento y generación de informes, estarás listo para poder implementar el tercer y último paso, que es el establecimiento de las frecuencias. La frecuencia es el periodo de tiempo con el que se conecta con su equipo y qué procesos, procedimientos existen para poder hacerlo. La frecuencia también se relaciona con las rutinas y los puntos de control que estableces para revisar y reforzar ese progreso. Esencialmente, la frecuencia es la línea de vida que le permite a usted y a su equipo permanecer conectados y equipados para cumplir con tareas esperadas. Una de sus responsabilidades clave como gerente virtual es implementar los mecanismos de equipo necesarios para establecer la frecuencia en el mundo virtual. ¿Con qué frecuencia se comunica con su equipo? Los equipos virtuales exitosos establecen rutinas regulares para actualizaciones, discusiones y decisiones. Realizan llamadas regulares, crean puntos de control esperados y se ponen en contacto con los miembros del equipo con frecuencia para poder evitar cabos sueltos y asegurarse de superar los problemas potenciales. Esas son prácticas esenciales. Algunos equipos virtuales se comunican entre sí semanalmente, diariamente, cada hora y a veces, incluso con más frecuencia, utilizando una herramienta compartida en línea, donde la tecnología es siempre facilitador. Y aunque la frecuencia de la comunicación del equipo virtual varía, el punto es que los equipos virtuales deben de comunicarse con más frecuencia que los equipos in situ. Y usted, el gerente, tiene que marcar la pauta. La velocidad o frecuencia de esa interacción con los miembros del equipo es un componente clave de un equipo que funcione sin problemas. Una de las principales tendencias que noté al entrevistar a los gerentes de equipos virtuales fue la frecuencia de comunicación del equipo virtual, que varió significativamente en comparación con los equipos in situ. Los equipos virtuales informan ciclos de retroalimentación más rápidos que los equipos in situ, hasta un 17% más. Cuando se les preguntó acerca de la frecuencia de las reuniones, el 90% de los gerentes de equipos virtuales entrevistados dijeron que las reuniones en equipo se llevaban a cabo semanalmente, mientras que el 8% dijo que algún tipo de reunión de todo el equipo ocurría 3 o más veces por semana y el 2% se reunió menos de una vez por semana, tal y como podemos ver en nuestro pequeño cuadro de resumen. Dada la velocidad de la comunicación y los plazos de entrega de los equipos virtuales, muchos miembros virtuales informaron que su día consistió en numerosas llamadas telefónicas, una cantidad abrumadora de correos electrónicos que a veces requieren un sistema de administración de correo electrónico y un ritmo generalmente rápido. El equipo tiene que estar preparado para la hipercomunicación, como un encuestado llamó a esa tendencia. Una pregunta común es, ¿con qué frecuencia debo de comunicarme con mi equipo? Las decisiones sobre qué tareas deben de comunicarse a quién, con qué frecuencia y a través de qué canal dependen de varios factores en el equipo, como el tamaño del equipo, el grado de interdependencia de las tareas o el grado de colaboración necesario, así como los límites especiales y geográficos. La forma en que responda a esa pregunta probablemente cambiará según la etapa del ciclo de vida, ya que los entregables pueden cambiar con el tiempo y afectar directamente la frecuencia necesaria para que su equipo funcione sin problemas. Así que adapte lo que le funcione y adapte los plazos de acuerdo con sus entregables. Una vez que aclare las necesidades de frecuencia en torno a los entregables, puede comunicar esos requisitos a su equipo. Como dijo alguna vez uno de mis clientes, es sorprendente cuánto se ve y cuánto se puede lograr en una conferencia telefónica rápida cuando establece expectativas ya de antemano y les dice a todos lo que necesita lograr dentro de ese periodo de tiempo. En el presente cuadro podemos ver una tabla completa que representa las opciones en torno a las frecuencias, en donde se tenga en cuenta las tareas,
los stakeholders o partes interesadas y las herramientas o canales de uso. ¿Qué mejores prácticas podríamos emplear para poder establecer esta frecuencia? Pero programe una comunicación regular. La frecuencia de la comunicación depende de las necesidades cambiantes de los proyectos y de los estilos de trabajo individuales. Un miembro del equipo puede requerir registros diarios, mientras que otros pueden autogestionarse. También esquematice los mecanismos de frecuencia que debe de seguir su equipo. Sea muy detallado en sus expectativas y sus plazos. También establezca rutinas para que los miembros del equipo y los gerentes tengan claras las expectativas, como por ejemplo, con qué frecuencia deben de actualizarlo, qué deben de hacer los miembros del equipo cuando alguien está fuera de la oficina, por ejemplo. Equilibre también la necesidad de autonomía de los miembros del equipo y la necesidad de colaboración del proyecto. Cree un calendario de equipo compartido para que las personas estén al tanto de los plazos objetivos para ejecutar los entregables y comparta las listas de tareas e informes de seguimiento. Mantenga controles de estado frecuentes también. Asegúrese de comunicarse constantemente y comunicarse con los miembros del equipo cuando sea necesario. Brinde a los miembros del equipo la flexibilidad para autocorregir problemas mientras mantiene un fuerte enfoque en los resultados. Ya hemos establecido que en comparación con los equipos tradicionales in situ, los equipos virtuales necesitan una comunicación más frecuente para que los entregables salgan por la puerta, ¿no? Entonces, es una buena idea aumentar los registros de visitas. Sin embargo, las personas a menudo tienen diferentes definiciones de cómo se vería un entregable completado. He escuchado muchos casos de diferentes percepciones en torno a la finalización. Por ejemplo, un gerente de telecomunicaciones supervisó un grupo de habla inglesa con sede en la India, en donde la cultura empresarial era significativamente diferente en términos de jerarquía y estructura. Muchos equipos con sede en la India tenían una estructura de gestión de arriba hacia abajo. Un proyecto de alto perfil involucró a varios equipos que desarrollaban un nuevo software telefónico. Entonces, las llamadas de actualización de estado se realizaron periódicamente con líderes de equipo, representantes y desarrolladores. Desde las primeras llamadas, el gerente notó que solo los líderes del equipo hablaban regularmente durante las llamadas, mientras que los desarrolladores que escribían el código en su mayoría permanecían en silencio. Entonces, a pesar de varias iniciativas de aprendizaje cultural, los líderes de equipo en la India se resistieron mucho a comunicar los problemas con los clientes y gerentes, porque no querían comunicar fallas. Rara vez daban malas noticias y siempre decían, estamos trabajando en eso, cuando se les señalaba algún problema. Un miembro del equipo solía decir que estaba ya terminado cuando se le preguntaba sobre un tema específico. Al principio, el gerente se sintió aliviado hasta que se dio cuenta de que de hecho significaba que él varía y que el trabajo simplemente no estaba terminado. Al darse cuenta de que los desarrolladores hindúes y los gerentes estadounidenses no compartían la misma comprensión de la terminación de las palabras, Ron comenzó a hacer preguntas más específicas y con más frecuencia. Por ejemplo, ¿qué porcentaje determinado tiene? ¿Y cuánto completará o cuándo completará el próximo 25% del trabajo? Al hacer preguntas más explícitas, entonces el gerente ya evitó un retraso importante en el trabajo. También agregó una línea de tiempo e introdujo una hoja de cálculo para identificar frecuencias y detectar errores más temprano. Entonces, como resultado, el equipo mejoró las comunicaciones, las frecuencias y entregó la nueva generación de software telefónico antes de la fecha de lanzamiento. Entonces, los gerentes virtuales se enfrentan a una serie de problemas y circunstancias complejas que pueden impedir que el equipo obtenga los entregables. Antes de que la situación se salga de control, usted tiene que administrar o implementar un sistema CPR. ¿Qué es un sistema CPR? En el espacio virtual, la CPR es la C de plan de comunicación, la P de personas o plan de personas y la R del plan de gestión de riesgos. Eso es un enfoque planificado y sistemático para poder mantener que los pequeños problemas simplemente no crezcan y se descarrilen los esfuerzos. Considérelo como su kit de supervivencia de los entregables. ¿Qué se necesita para que su equipo brinde un CR sostenible? Se necesita diseñar un conjunto de herramientas relevantes y completas
para poder hacer avanzar los entregables. Calibrar los elementos de ese kit de herramientas no es una tarea fácil, especialmente dada la paradoja que existe en el lugar de trabajo virtual. Los equipos virtuales requieren una estructura mayor que los equipos in situ, ya que organizar y compartir información por definición requiere estructura, pero se necesita un enfoque flexible para que el equipo se adapte fácilmente a las complejidades, condiciones especiales inherentes al lugar de trabajo virtual. Vamos a analizar cada una de estas tres partes del CPR. Primero, la comunicación. Los métodos de comunicación efectivos permiten que la información correcta llegue a las personas adecuadas en el momento adecuado, sin sobrecargar a los miembros del equipo con una sobrecarga de información o de canales de comunicación excesivamente complejos. Sin embargo, no existe ningún medio de comunicación ideal. Cada herramienta y proceso presenta sus propias fortalezas y debilidades. La clave para una colaboración eficaz y el intercambio de información es combinar la tarea con una herramienta tecnológica adecuada. ¿Cómo vendría a ser nuestro plan de comunicaciones de los entregables? Haga que su plan sea lo suficientemente amplio para poder coordinar el intercambio de información y la colaboración en torno a los entregables. Así que establezca reglas y normas sobre cómo se utilizan las herramientas de comunicación y con qué frecuencia. Asegúrese de que los miembros del equipo estén de acuerdo en su uso. Considere también esos factores, entre otros, como el tamaño del equipo, el número de ubicaciones y las zonas horarias, o los objetivos y la longevidad del proyecto. A continuación, se pueden ofrecer también algunas pautas sobre cómo organizar los criterios clave al seleccionar las herramientas y los procesos de comunicación adecuados. Considere estas preguntas. Primero, ¿quiénes son los grupos de interés o stakeholders? Un interesado o una parte interesada es alguien que influye o es influenciado por los entregables de su equipo. Con respecto a este plan, el interesado es alguien que necesita estar informado sobre algo a medida de que el proyecto toma forma, como su jefe, un colega, un patrocinador, un accionista, un funcionario de gobierno, un ejecutivo, un socio comercial, la prensa, etcétera. Un cliente, un proveedor y por supuesto otro miembro del equipo virtual probablemente, ¿no? Segundo, ¿por qué nos vamos a comunicar? ¿Cuál es el propósito de la comunicación? Generalmente trabajar en el espacio virtual implica recibir, impartir, difundir o compartir información, además de tomar decisiones y generar lluvia de ideas. A veces la comunicación tiene un elemento social, ya que buscamos profundizar una relación profesional a través de un contacto más personal. Tercero, ¿qué hay que comunicar? ¿Qué tipo de información se compartirá? Pueden ser elementos de datos breves, instrucciones, preguntas, ideas complejas, con detalles granulares, material que requiera más explicaciones o alguna combinación de esos tipos de información. En cuarto lugar, ¿cuándo nos vamos a comunicar? Dado un conjunto específico de circunstancias, ¿cuál es la frecuencia óptima de un tipo específico de comunicación? Por ejemplo, según sea necesario, puede ser diaria, semanal, mensual, trimestral o anual. Siempre considere, de acuerdo con las prioridades. En quinto lugar, ¿cómo nos vamos a comunicar? La complejidad, la puntualidad y el nivel de colaboración requeridos determinan el medio de comunicación. Así que cada organización tiene sus propias circunstancias y desafíos únicos. Sin embargo, la necesidad de la planificación sólida en torno a los problemas de comunicación es común en todas las organizaciones. Supongamos que un administrador virtual de un fabricante multinacional está encargado de entregar un nuevo modelo dentro de un periodo de tiempo determinado. Su equipo virtual se extiende por varias ubicaciones en todo el mundo y puede consistir en investigación y desarrollo, centros de fabricación y desarrolladores. Según las necesidades que descubren esas preguntas, la creación de un plan de comunicación de entregables le brindaría acceso a la información clave para todos. En la siguiente figura, en este cuadro, podemos ver el plan de comunicación de entregables, que viene a ser un ejemplo de cómo podría verse su plan de comunicación de entregables. Una plantilla desglosando todos los elementos de comunicación necesarios para que los entregables se puedan otorgar en el tiempo y menor costo posible. Al considerar a su equipo, utilice ese plan para poder personalizar el suyo con un espacio provisto.
Identifíquelo con las preguntas que habíamos mencionado anteriormente. ¿Quién es el encargado o quién es la parte interesada en este aspecto? El por qué desea eh, esta información, qué es lo que necesita saber, qué información necesita obtener, con qué frecuencia, en cuándo, en qué momento le vamos a brindar esa información y cómo, a través de qué medio o herramienta se la vamos a entregar. Por lo tanto, ¿qué consejos podríamos darte para poder desarrollar tu plan de comunicación de entregables? En primer lugar, crea un circuito de retroalimentación al final de cada correo electrónico, llamada telefónica o videoconferencia para poder garantizar un entendimiento común. Propon de antemano un límite de tiempo para cada tipo de comunicación y ten en cuenta que los límites de correo electrónico para transmitir información compleja y la habilidad relativa de las partes interesadas para comunicarse en inglés o que vendría a ser el idioma comercial universal. En la medida de lo posible, también considera otras zonas horarias y los días que están prohibidos durante el lapso de un proyecto clave, teniendo en cuenta los horarios culturales, familiares o laborales. Dentro del CPR, la segunda parte es las personas, es decir, elaborar un plan de personas. Los equipos virtuales se forman con diversas razones. Algunos comienzan su vida en torno a un proyecto específico y a medida que la necesidad evoluciona, se convierten en unidades de trabajo a largo plazo que abarcan varias ubicaciones. Otros son el resultado de decisiones organizativas deliberadas que buscan los costos laborales y los recursos más bajos posibles, independientemente de la ubicación. Cualquiera que sea el origen del equipo, a menudo los gerentes se encuentran formando y dirigiendo a los miembros del equipo con muy poca preparación o conocimiento. Con escasa comprensión de la dinámica de las personas únicas de una fuerza laboral dispersa globalmente, los gerentes son responsables de las personas que a veces se colocan en el equipo para llenar un vacío. No forman un equipo cohesionado y productivo, por lo que los proyectos se estancan y los entregables no cumplen con los objetivos de calidad o presupuestarios. Por lo tanto, involucrar a las personas adecuadas de la manera correcta es un componente fundamental para obtener resultados satisfactorios. Las partes interesadas incluyen personas tanto internas como externas a la organización con influencia en el equipo. ¿Cómo podrías mapear a tu equipo? Dadas diferentes circunstancias, ¿qué podrías hacer tú como gerente virtual para poder garantizar el éxito de tu equipo? Nuestro consejo es trabaja al revés, es decir, primero considera la naturaleza de los entregables, sus plazos y las preocupaciones presupuestarias asociadas, y luego aprende todo lo que puedas sobre los miembros de tu equipo. Cuando las reuniones cara a cara o one-to-one sean imposibles, asegúrate de mantener una conversación telefónica con cada miembro del equipo. Haz un inventario rápido de la información relevante, incluida su pericia, experiencia previa y los riesgos potenciales, si es que los hay, asociados con su presencia. Es decir, la persona tiene habilidades de comunicación deficientes o tiene alguna otra anomalía en su desempeño, sería importante mencionarlo dentro de nuestro cuadro. ¿Existen lagunas en las actividades o habilidades necesarias? Si es así, ¿qué capacitación o recursos adicionales se necesitarían para mejorar esto? Una responsabilidad fundamental es obtener el máximo rendimiento del equipo y es difícil hacerlo sin saber qué motiva a cada miembro del equipo. Muchos estudios muestran que la compensación no es el principal impulsor del desempeño, sino más bien el reconocimiento. Además, pregunte a la gente, nunca asuma qué modo de comunicación ellos prefieren. En esta plantilla que muestro en este preciso momento, se puede mapear la información clave sobre las personas en el equipo para que puedas tomar decisiones informadas sobre cómo maximizar sus esfuerzos. Y por último, la R en nuestro CPR es la gestión de riesgos. Esperar lo inesperado. Es decir, los gerentes virtuales viven la verdad de esta afirmación, dadas las variables incontrolables en el espacio virtual que se suman a los desafíos de un entorno empresarial cada vez más complejo, incluso cuando no se pueden prever las amenazas. Un proceso de gestión de riesgos tiene que anticipar las que puedan surgir. Lamentablemente, con demasiada frecuencia, se pasa por alto un proceso sistemático de gestión de riesgos debido a limitaciones de tiempo y falta de recursos.
Sin embargo, ignorar la necesidad de desarrollar uno puede llevar a una pérdida de tiempo, esfuerzo y recursos. Los riesgos surgen de muchas fuentes internas, además de las externas. Por lo tanto, identificar, analizar y priorizar los riesgos potenciales es una de las funciones fundamentales del gerente virtual. Solicite formal o informalmente a las partes interesadas que identifiquen esas amenazas potenciales, tanto a nivel interno como externo. Usted como gerente debe de analizar los elementos según su gravedad y la probabilidad de priorización. ¿Cómo afectarían finalmente el cronograma, el costo, la calidad, las personas involucradas y la combinación de habilidades necesarias? Así que revise esto y agréguelas a su lista con regularidad. Es importante crear nuestro plan de acuerdo a una matriz general de riesgos, en donde primero establezca la prioridad de cada uno de los elementos de riesgo potencial descritos o analizados. Analice el impacto que podrían tener cada uno de ellos, vea quiénes son los propietarios o las personas involucradas en solucionar o manejar esa situación y establezca una estrategia de respuesta para poder gestionar ese riesgo. ¿Qué consejos podríamos brindarte en resumen? Identifique los riesgos y las amenazas que afectan a esos objetivos, sean positivos o negativos. Planifique la aplicación coordinada de recursos para minimizar, monitorear y controlar el impacto de los eventos desafortunados y tome decisiones basadas en la mejor información disponible y tenga en cuenta los factores humanos como características personales, influencias culturales y habilidades. Adapte también las decisiones a la dinámica de su equipo y sea transparente e inclusivo. Y cree un sistema, sea estructurado en su enfoque y responda a los cambios de prontitud y rapidez. Si bien las respuestas al manejo de riesgos difieren entre equipos, el único enfoque ineficaz es negar su posibilidad, por lo tanto no hacer nada. Por último, la actualización de la estrategia de gestión de los entregables de su equipo es la realineación. Los equipos exitosos realizan comprobaciones periódicas para poder revisar los objetivos, estrategias generales y mejorar los procesos y manejar las prioridades cambiantes. En los equipos virtuales en particular, la revisión de los pasos incrementales es vital. Como bien sabemos, las condiciones cambian y ocurren sorpresas y los gerentes virtuales ágiles deben de saber cómo realinear rápidamente a su equipo. La realineación es similar a refrescar o actualizar a tu equipo y realizar el mantenimiento que permite a los compañeros de equipo repostar, afinar y redirigir sus energías. Parte del proceso de realineación es motivar a los miembros a mantenerlos involucrados en las actividades diarias. En una situación ideal, las reuniones periódicas en persona se utilizan para cultivar conexiones, pero si eso no es posible, las conferencias telefónicas o las web conferences pueden sustituirlo. Para obtener resultados óptimos, establezca una agenda estructurada para poder respaldar el proceso de realineación y enfoque a su equipo en las prioridades actuales. ¿Qué consideraciones clave podríamos brindarte para que puedas realinear correctamente a tu equipo? Pregúntate primero, ¿ha cambiado el entorno empresarial? Si es así, ¿cómo te estás adaptando? ¿Han cambiado las partes interesadas o stakeholders, sus expectativas o prioridades sobre los entregables? ¿Has integrado la retroalimentación y las lecciones aprendidas del informe de progresos? ¿Qué podrías mejorar en el equipo? ¿Qué elementos hay que realinear? ¿Están los miembros del equipo en los roles más apropiados o deben de cambiar los roles y sus responsabilidades? ¿Qué distracciones existen para que puedan impedirse la colaboración? ¿Se están construyendo relaciones productivas? Si no es así, considere qué se debe hacer para implementarlos. ¿Se está transfiriendo finalmente el aprendizaje a los múltiples niveles y funciones? ¿Se dispone de herramientas adecuadas para gestionar, planificar y realizar algún seguimiento de trabajo? ¿Qué estás haciendo para reforzar los procesos que están funcionando bien y ajustar los que no?
Como lo habíamos mencionado anteriormente, existe algo que los mismos gerentes virtuales llaman las autopsias, luego de terminado un proyecto. Es decir, ¿cuáles son nuestros reflejos post-mortems luego de que simplemente el tiempo ya ha muerto? ¿Qué lecciones hemos aprendido de esto? Las autopsias son una parte integral del proceso de obtención de resultados finales, particularmente cuando ya se abordan desde la perspectiva de mejorar algún aspecto del proyecto o uno similar. Es importante que los gerentes y los miembros del equipo hagan un balance cuando fidelizas y finalizas un proyecto. Evalúa qué es lo que salió bien y qué es lo que no ha salido bien, de modo que la próxima tarea se beneficie en ese conocimiento. Hazte algunas preguntas post-mortem, como por ejemplo, ¿qué salió bien y qué debería de repetirse o mejorarse en el futuro? ¿Cuál vendría a ser el aspecto más frustrante de trabajar para que nuestros entregables salgan? ¿Qué podríamos hacer en el futuro para poder evitar esa frustración? ¿Cuál de nuestros métodos internos, es decir, el equipo o las reglas del camino para el equipo, ayudó en este proyecto? ¿Cuál de nuestros métodos internos ha obstaculizado el proyecto? ¿Qué más salió mal? ¿Y qué es lo que se debe de hacer con los proyectos futuros? Algunas de esas preguntas ayudarían a evaluar los entregables y tenga en cuenta que los errores son inevitables, así que especialmente en un mundo en constante multitarea como el mundo virtual es aún mayor. Por lo tanto, es mejor anticiparse a los errores y fomentar un entorno que los tolere que simplemente uno que no. Para incrementar el trabajo colaborativo, establezca un sistema de evaluación que se base en el desempeño grupal y no individual. Como líder, asegúrese de realizar controles regulares con los patrocinadores para actualizar el proceso y el progreso, y asegúrese de que el equipo simplemente no se desvíe. Como lo hemos visto en las sesiones anteriores, vamos a brindarles entonces, en función de esta sesión, su hoja de ruta virtual para poder realizar los entregables de la manera eficiente y que considere cada uno de las partes que hemos dado el día de hoy. Esta hoja de ruta considera las tres partes fundamentales que hemos tratado el día de hoy. Primero, ¿qué reglas de camino o métodos internos practica su equipo con respecto a los entregables? Ya habíamos visto establecimiento de los objetivos generales, establecimiento de los entregables y la cronología o fechas límite para cada objetivo. Luego, establecer un plan de rastreo. En función de cada uno de los entregables, determine qué personas están a cargo de esto, en qué estado se encuentra cada uno de los entregables y qué temas clave o qué puntos estratégicos se han hecho hasta el momento y qué tareas quedan por hacer. Luego, en la segunda parte, establezca un kit de supervivencia, es decir, el CPR. El CPR es el primero, el plan de comunicación. Establecer el quién, el por qué, el qué, el cuándo y el cómo de un determinado entregable. La P de las personas es establecer el mapeo del equipo. Cada uno de los miembros del equipo necesita unos ciertos motivadores para poder ver cuál es su estatus en función de esos entregables y poder gestionar mejor su desempeño y mejorar la entrega de los entregables, ¿no? En función de esa persona o ese miembro del equipo. Y la tercera parte de este kit de supervivencia es los riesgos. El plan de riesgo se analiza en función de una matriz de análisis de riesgos. En función de la prioridad que puede tener cada uno de esos riesgos, analice su impacto y qué estrategias de respuesta va a establecer tanto a nivel personal, individual, de la persona que tiene que encargarse de solucionar ese problema o en función de todo el equipo. Y por último, la tercera parte es la realineación. Hágase siempre las preguntas post-mortem. ¿Qué ha salido bien? ¿Qué es lo que debería de repetirse o mejorarse en el proyecto futuro? ¿Qué salió mal y qué podríamos evitar para el proyecto futuro? ¿Cuál vendría a ser la parte más frustrante de nuestro proyecto?
¿Qué podríamos hacer para evitar esa frustración o cambiar esa situación? ¿Cuál de los métodos internos ayudó en ese proyecto? ¿O cuál de los métodos simplemente ha obstaculizado el desarrollo del proyecto? Esto es importante para poder establecer las bases para gestionar mejor la entrega o los resultados de nuestro trabajo como equipo. Y bien, habiendo dado este resumen, damos por concluida la sesión del día de hoy, no sin antes mencionarles que en la siguiente sesión, la séptima y penúltima de nuestro curso, veremos que los miembros del equipo tienen raíces culturales invisibles que influyen en el comportamiento en torno a creencias, valores, percepciones, expectativas, actitudes y suposiciones, y que los gerentes pueden encontrar que esas diferencias culturales plantean problemas especiales que simplemente no se pueden anticipar. Por lo que nuestro siguiente tema tratará sobre justamente cómo gestionar esas diferencias culturales y cómo manejarlas en este entorno virtual. Por lo tanto, los espero en la próxima sesión. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.